La mujer con rapidez desenterró su puño del concreto y se aproximó a su oponente, lanzando una rápida lluvia de iaps con su mano izquierda dirigida a la cara del joven, el cual los esquivaba con facilidad con simples movimientos de cuello o cabeza. Fue entonces que la mujer lo notó. El ojo de color rojo se movía de forma independiente a su compañero de color azul. Mientras la mujer se preguntaba qué estaba pasando, decidió lanzar un gancho al cuerpo del joven con su mano derecha, potenciando aquel golpe con el impulso de sus propulsores. En respuesta, el joven se movió hacia el lado de donde salía el golpe, quedando a un lado del brazo extendido de la mujer para terminar lanzando un gancho ascendente. La mujer pudo ver el golpe, y aunque no podía esquivarlo, confió en su armadura la protegería. El golpe había impactado de lleno, sacándole el aire a la soldado y haciendo que la misma retrocediera unos centímetros arrastrando los pies, demostrando la gran fuerza de aquel golpe. Los ojos de la mujer se habían abierto como platos mientras intentaba inhalar, lo cual le parecía imposible. La soldado no pudo evitar pensar en la gran mejora de su rival. No solo sus reflejos, sino que también su fuerza y velocidad habían aumentado de sobremanera. La mujer apenas tuvo tiempo de seguir pensando cuando tuvo que dejar fallar sus piernas y quedar arrodillada, esquivando un gancho de derecha que el joven había lanzado. Con velocidad la soldado extendió sus brazos hacia el frente y usó los propulsores de todo su cuerpo para alejarse de su rival, para acto seguido levantarse con algo de dificultad. Última oportunidad. De aquel cuerpo había salido la voz de Axel, que según lo que parecía aún tenía el control. La mujer miró con sorpresa al joven antes de que él mismo continuara hablando. Ríndete, esto no tiene por qué seguir, solo déjame continuar con mi camino. Mientras Axel decía estas palabras, la soldado pudo notar como el ojo de color rojo hacía una expresión de aburrimiento-frustración, mientras que el de color azul se veía compasivo. Fue solo entonces que la mujer lo entendió. Axel seguía controlando el cuerpo, pero de alguna manera, Mark estaba influyendo en él mismo, controlando uno de los ojos y potenciando bastante el cuerpo. La mujer entonces se agachó y colocó sus manos contra el piso, quedando en posición de arranque, mientras hacía que sus propulsores rugieran con fuerza. Ante esto, Axel solo dejó escapar un suspiro, mientras escuchaba la voz de Mark dentro de su cabeza. Era obvio. La soldado entonces salió propulsada hacia el joven a una increíble velocidad, dejando un pequeño cráter en el lugar de salida. Al estar a 1 metro de distancia de su objetivo, la mujer frenó en seco y cambió la trayectoria de sus propulsores, comenzando a moverse a los alrededores del joven. La soldado aprovechaba el techo, suelo y algunos de sus propulsores para impulsarse o cambiar de posición o dirección con rapidez. La mujer estaba buscando puntos ciegos, pero no importaba por dónde se moviera, aquel ojo rojo la seguía con precisión casi perfecta. Por lo que, sin más opción, la mujer se frenó en seco y volvió a propulsarse a las espaldas del chico para intentar conectar un golpe recto en su nuca, pero el último mencionado lo esquivó perfilándose, haciendo que el puño de la mujer pasara a centímetros de su cara, para luego intentar contraatacar con un gancho de derecha, el cual la mujer logró evadir ayudándose de sus propulsores para tomar distancia y volver a moverse en círculos alrededor del joven. Aún puedo seguir sus movimientos, pensó la mujer mientras miraba al joven, el cual seguía sus movimientos con una expresión de concentración en su rostro. La mujer entonces se lanzó nuevamente con un golpe, el cual el joven evadió para intentar responder con el suyo, el cual también fallaba. Solo tras repetir esta situación unas 3 veces más la mujer llegó a una conclusión. Ella no podía atacarlo de esta manera, ya que estaría viéndola en todo momento, por lo que la opción más factible era la media o corta distancia, aprovechando sus propulsores para moverse de un lado al otro con mayor facilidad, intentando ser impredecible. Con aquella idea en su mente, se frenó en seco en el suelo para unos instantes después volverse a propulsar en dirección del joven, con la diferencia de que esta vez estaba yendo de frente. Axel en respuesta se puso en guardia, viendo cómo la mujer preparaba su puño derecho para un posible golpe.
Pero como ya se había hecho costumbre, apenas estuvo a unos centímetros de él, la mujer frenó para propulsarse nuevamente de forma semicircular para quedar a un lado del joven, y lanzar un golpe recto con su izquierda hacia las costillas del Axel. El ojo de Mark había visto por completo el movimiento, por lo que en movimientos medidos de manera milimétrica, el joven se movió ligeramente hacia un lado mientras daba un paso hacia su oponente, para terminar lanzando un jab a la cara de la mujer. Esta última no pudo esquivar el ataque, lo que provocó que su cabeza se tirara hacia atrás junto con su cuerpo por el fuerte impacto. Sin tiempo a pensar, la soldado tuvo que levantar una guardia centrada en su lado izquierdo, para bloquear un gancho el cual iba al cuerpo. Este impacto hizo que sus pies se arrastraran por el suelo unos centímetros nuevamente mientras aguantaba el dolor por el golpe en su brazo. Axel entonces usó su juego de piernas para moverse al lado opuesto de la mujer para lanzar otro jab al rostro, el cual la soldado esquivó a duras penas moviendo la cabeza mientras respondía al ataque con un golpe recto de su brazo derecho, el cual solo logró rozar la cara del rubio, provocándole un pequeño corte en la mejilla. La mujer entonces, aprovechando la posición de su brazo derecho, agarró al joven por uno de sus hombros, para terminar conectándole un fuerte gancho al torso, el cual había sido potenciado por los propulsores de su lado izquierdo. El joven dejó escapar un pequeño quejido antes de responder con un gancho que conectó de lleno en la cara de la soldado, haciendo que la misma soltara al muchacho mientras caminaba hacia atrás por el aturdimiento. La mujer apenas se estaba recuperando cuando sintió dos golpes fuertes a su estómago, levantándola levemente del suelo, para terminar con un puñetazo recto en su cara, el cual agrietó levemente el visor del casco antes de sacarla a volar 1 metro, para terminar rodando en el piso unos centímetros más antes de frenarse con ayuda de sus brazos, piernas y propulsores. Unos pequeños hilos de sangre salieron de su boca, deslizándose por su barbilla, para terminar cayendo al suelo por la pequeña abertura que el casco dejaba por debajo. Si antes la mujer tenía daño en los órganos internos, ahora los debía tener en un estado bastante crítico. La fuerza de aquel joven era increíble, pero la soldado sabía que no tenía que pensar en aquello. Solo le quedaba pelear y olvidarse de lo demás. Con esa iniciativa la mujer ordenó a su traje inyectarle una dosis más grande de adrenalina. Me da igual si tengo que morir de sobredosis, esta cosa va a venir conmigo al infierno. Pensó la mujer con decisión mientras a duras penas se ponía de pie. A 2 metros de la mujer se encontraba Axel, quien miraba a la mujer con lástima y tristeza. Él no entendía por qué se seguía levantando. Axel ahora mismo se planteaba si de verdad tenía que seguir con esto. Para él era obvio que la mujer estaba rozando su límite, ya que podía sentir su energía. Esta última era leve y palpitante, casi como si fueran las últimas chispas de una fogata tras una noche fría. Ya no sé si quiero seguir lastimándola, pensó el rubio, recibiendo una rápida respuesta de Mark. Nosotros le dimos opción, es ella la que se está condenando. Aunque estas palabras eran tan ciertas como crueles, lo que confundía al rubio. Axel entonces cerró su ojo, ya que el otro lo controlaba Mark y se puso a reflexionar. El rubio solo quería noquearla, pero ella no se rinde. A este paso iba a tener que matarla, y él no quería llegar a aquello, iría en contra de sus creencias. Axel, creo que deberías seguir con el plan de noquearla. De repente la voz de Gary había sonado en la mente de aquel cuerpo, volviendo a llenar de esperanza al rubio, quien volvió a abrir su ojo, ya estando seguro de qué hacer. Mientras tanto la mujer ya se había puesto de pie, sintiendo su cuerpo muy pesado. Apenas se puso de pie, quiso intercambiar palabras con Axel, para volver a ganar tiempo, pero grande fue su sorpresa al ver que el antes mencionado se encontraba corriendo a gran velocidad hacia ella. Rauda la soldado se puso en guardia, solo para terminar recibiendo un puñetazo en sus brazos, haciendo que retroceda unos pasos. Sin poder bajar un segundo la guardia, la mujer siguió recibiendo puñetazos, los cuales eran rápidos, pero no tan fuertes como antes. Esto se debía a que el rubio intentaba contener la nueva fuerza que manejaba. Por otro lado, Mark solo veía la situación desde aquel ojo rojo con frustración y molestia.
La mujer, aprovechando aquello, esperó a uno de los golpes para encorvarse, dejando que uno de los brazos de su rival pasara por encima de ella, para terminar conectando un golpe recto en el pecho del joven, quien se alejó unos cuantos centímetros por la fuerza del impacto. Por unos segundos, las dos personas que estaban en aquella habitación frenaron cualquier acción, incluso habían parado de respirar, tan solo para mirarse a los ojos. Y entonces, en un parpadeo, los dos se lanzaron el uno contra el otro, comenzando un rápido y potente intercambio de golpes. Axel, aún intentando contenerse, lanzaba casi cualquier tipo de golpe con sus puños, priorizando aún más la velocidad, ya que era donde su rival lo estaba sobrepasando. Esto se debía a que la soldado comenzaba a sentir los efectos de la adrenalina, lo que, sumado al uso constante de sus propulsores, ya sea para moverse en cualquier ángulo o dirección posible, o para potenciar sus golpes con los antes mencionados. En un momento la mujer chocó de espaldas contra una pared, por lo que, sabiendo lo que haría Axel, decidió agacharse y impulsarse con sus propulsores hacia adelante de manera semicircular, pasando por debajo de un golpe recto que el rubio había lanzado. Este último ataque se había estrellado de lleno contra la pared, doblando la misma. Con velocidad el rubio se dio media vuelta para seguir con el intercambio, pero grande fue su sorpresa al ver cómo el puño izquierdo de la soldado impactaba de lleno contra su cara, haciendo que ahora él chocara contra la pared, dejándolo algo aturdido. La soldado aprovechó aquello para seguir con el impulso que tenía para lanzar otro golpe, esta vez un gancho al costado del joven con su mano derecha, el cual impactó de lleno. Pero antes de que Axel se desplazara a un lado por la fuerza del golpe, la mujer lanzó una patada de costado, para ser más precisos con su pierna izquierda, haciendo que el chico se quedara en el lugar donde estaba e impactando de lleno en el brazo del joven, quien aún se encontraba algo desorientado y adolorido. La mujer entonces centró su atención en el pecho del joven, el cual estaba completamente expuesto, por lo que Rauda, la soldado, se perfiló para lanzar un golpe recto con su mano derecha, pero antes de siquiera llevar a cabo la acción, el joven se había movido hacia un lado con su juego de piernas. La mujer lo siguió con la mirada, intentando seguirlo, pero cuando lo hizo se dio cuenta de que aquel movimiento solo era una distracción. Al mirar nuevamente donde antes estaba el joven, solo pudo ver cómo el puño derecho del rubio se estrellaba con gran potencia en su pecho, sacándola a volar un par de metros antes de caer al piso rodando. La soldado entonces usó sus propulsores para frenar y ponerse de pie en un solo movimiento, solo para ver cómo el rubio ya estaba a la par de ella, por lo que continuaron el rápido intercambio de golpes, esta vez con aún más velocidad. Se movían por toda la habitación tan rápido que las cámaras de aquel lugar apenas podían seguirlos. Al igual que el Dr. Mike, que aún en su habitación de vigilancia miraba atentamente la pelea. La soldado, por otra parte, solo pensaba en cómo acabar con esta pelea de una vez. No podía arriesgarse a que su rival nuevamente evolucionara. Ella tenía claro que en lo que era velocidad poseía una ventaja y en fuerza parecían estar igual. Pero los reflejos de aquel chico eran algo de otro mundo. Aparte de todo aquello, la mujer se dio cuenta de que las heridas del joven poco a poco se regeneraban, por lo que si iban al desgaste ella iba a perder. Por lo que decidió utilizar su as bajo la manga. La mujer se separó unos centímetros del joven para empezar a moverse alrededor del rubio a toda velocidad, haciendo que el joven se quedara quieto en el centro de sus movimientos, ya que no podía seguirla con su velocidad actual, y más si se movía de aquella manera. La mujer nuevamente se impulsaba con el techo, el suelo y las paredes. La soldado pasaba a los lados y hasta por encima del muchacho, buscando un punto ciego. Pero al ver que aquel ojo rojo como la sangre no dejaba de seguirla a donde quiera que vaya, la mujer acumuló la energía de la armadura en los nudillos de su puño izquierdo y entonces, utilizando el techo de la habitación como apoyo, se lanzó con todas sus fuerzas contra el duro suelo de concreto, impactando el mismo con su puño cargado de energía, destruyendo el mismo y levantando una gran cortina de humo. Aquel ojo rojo, a pesar de la humareda, podía ver ligeramente a la mujer, pero el movimiento que tenía planeado el rubio para esquivar a su rival se vio anulado, ya que no pudo sentir el piso bajo sus pies.
Con terror el joven miró de reojo al suelo mientras todo se ponía en cámara lenta. La mujer había destruido por completo el suelo, reemplazando el antes mencionado por una caída de 2,5 metros, que no es mucho, pero sí lo suficiente para dejarlo inmóvil unos segundos. El rubio volvió a mirar al frente, solo para ver cómo una gran luz de color celeste destacaba de entre el humo. Se trataba de la soldado, quien con sus puños cerrados y extendidos hacia el frente dejó escapar unas palabras, casi como un susurro. Bla bla bla. Al término de estas palabras, la energía que se había acumulado en sus nudillos salió disparada hacia el joven frente a ella a una velocidad extraordinaria, impactando de lleno al rubio, quien siquiera pudo entender que lo había golpeado cuando una explosión llenó el silencio del lugar. La mujer parpadeó un par de veces antes de darse cuenta de lo que había pasado. Al haber lanzado aquel rayo de energía tan de cerca, ella salió volando por la explosión. Se encontraba incrustada en la dura pared de metal, de la cual salió con esfuerzo mientras unos pequeños quejidos de dolor y cansancio salían de su boca. Ya al estar de pie miró hacia el frente, para ser más precisos, miró el resultado de su ataque. Si este último no había funcionado, podía darse por muerta, ya que la armadura se había quedado sin energía. A unos 7 metros de ella se encontraba el rubio, quien encorvado y con la cabeza gacha, no podía ocultar que aquel ataque le había destruido gran parte del cuerpo, a excepción de su lado izquierdo, donde el rayo había impactado principalmente. Parte de su torso y todo su brazo izquierdo habían desaparecido. Aunque había cumplido su objetivo, la mujer no se sentía feliz o realizada. Se podría decir que estaba vacía. Lentamente, y cojeando de una pierna, la mujer comenzó a caminar hacia la puerta por la que había entrado, pero un maldito sonido hizo que volteara en dirección del joven nuevamente. Fue entonces que la mujer quedó impactada al ver cómo el cuerpo se paraba recto para mirarla fijamente, mientras él mismo se empezaba a regenerar a gran velocidad. Ya me cansé de ti. La voz de Mark había salido de aquel cuerpo. Su tono era lleno de molestia y rancor. Sus ojos, que apenas comenzaban a regenerarse, ya brillaban de un muy intenso rojo. Mark entonces, aun con gran parte del lado izquierdo de su torso y brazo faltante, comenzó a caminar lentamente en dirección de la mujer mientras seguía hablando. Yo le dije a ese idiota que no tenía que contenerse, mira cómo nos dejaste. Estas últimas palabras las decía con una gran sonrisa en su cara, mientras levantaba su brazo izquierdo, o mejor dicho, lo que se había regenerado hasta el momento del mismo. En ese mismo instante la extremidad mencionada terminó de rodearse de piel, al igual que todo el cuerpo. Ya completamente recuperado, el pelinegro frenó su andar para volver a hablar. Tengo que admitir que te ganaste mi respeto. Su tono había vuelto a ser serio en aquella oración. La mujer como pudo se puso en guardia, pero en tan solo un parpadeo, el joven frente a ella había desaparecido. Es una lástima que ya no puedas pelear. Me hubiera gustado probar mis nuevas habilidades. La voz de Mark se había escuchado a las espaldas de la mujer. Esta última se había quedado helada al darse cuenta de lo que había pasado, o mejor dicho, al darse cuenta de la diferencia que ahora existía entre ella y su oponente. Con lo último de fuerza que le quedaba intentó moverse, pero ni siquiera pudo intentarlo cuando un golpe en su nuca había destrozado su casco, sin lastimarla en lo más mínimo. Pero aún y así, la soldado cayó al piso de espaldas, mirando al joven, quien ahora le observaba con impresión. Los 3 chicos dentro de aquel cuerpo habían quedado impactados al ver el rostro de la persona que antes les había dado problemas, ya que los 3 jóvenes la conocían. Se trataba de Luz, la mujer que se había mudado hace poco al pueblo. Mark sin dudarlo levantó su pie en lo alto, listo para aplastarle la cabeza de un pisotón. Él, al igual que Axel, solo la conocían mediante las interacciones que había tenido con Gary desde el momento en el que estaban en la mente del antes mencionado, por lo que en el caso de Mark, no le tenía ningún tipo de cariño o aprecio, pero sí estaba cansado de que gente que conociera estuviera metida en esto. Le hacía dimensionar lo falsa que era su vida. Toda la gente que conoció llamó, como su hermano, los padres de Axel, entre otros.
Eran falsos, vínculos que no valían nada. De hecho, para él nada de lo que por ahora había hecho valía algo, ya que lo hizo en esta vida falsa, una vida que no valía nada. Por otra parte, Axel ya había pensado en aquello, por lo que ahora no estaba tan afectado como el pelinegro, pero el ver a aquella mujer en esa armadura le hizo pensar en lo que los esperaba allí afuera. Si esta chica que había tratado tan bien a Gary, ahora casi los mata, ¿qué iban a hacer las demás personas? Pero todas aquellas dudas fueron calladas por una voz. Aún nos tenemos a nosotros. Se trataba de Gary, que con su voz aún algo rasposa, pero con un tono lleno de un extraño cariño había expresado lo que sentía. El pelinegro entonces volvió a bajar lentamente la pierna, arrepintiéndose de lo que estuvo a punto de hacer, mientras que una pequeña y lastimera sonrisa se formaba en su cara. Saben, todo este tiempo estuve buscando algo que querer o desear, y ahora con esto me doy cuenta de que solo los necesitaba a ustedes. Exclamó el pelinegro con algo de tristeza mientras miraba fijamente a la soldado. Esta última lo miraba algo confundida, ya que no entendió del todo cómo se estaba comunicando con las otras personas del cuerpo. De repente la voz de Axel resonó en la mente de los chicos. De verdad no sé qué hacer si llegamos a salir de aquí, pero mientras los tenga a ustedes estaré bien. Fue entonces que los chicos sintieron que algo palpitó dentro de ellos, pero no se trataba de su corazón o algo por el estilo, sino que se trataba de sus almas, las cuales comenzaban a unirse. Mientras esto último pasaba, Mark miraba asombrado cómo su cuerpo comenzaba a ser rodeado por un aura amarillenta. Pero eso no fue lo único que pasó, sino que tras unos segundos de aquello, una cantidad ingente de soldados entraron por la puerta por la que Axel había ingresado a la habitación. Mark ni siquiera lo notó, o mejor dicho, ninguna de las personas dentro de ese cuerpo se dio cuenta, ya que algo mucho más importante estaba pasando con ellos, algo que trascendía la existencia misma, el tiempo y el espacio. El Dr. Mike, quien miraba aterrado la escena desde las cámaras, se apresuró a sacar una especie de tableta de su bolsillo, en la cual tecleó un comando, para ser más precisos la autodestrucción del búnker. Este último sería destruido en tan solo 5 segundos. Luces rojas empezaron a parpadear en todo el lugar, mientras que una voz robótica comenzaba la cuenta regresiva. 5. Los soldados se dieron cuenta de lo que iba a pasar, pero estaban dispuestos a morir allí, ya sea por la criatura frente a ellos o por la explosión. 4. El cuerpo de los jóvenes ya había sido completamente rodeado por aquella energía amarillenta, pareciendo ahora una silueta de aquel color. Los soldados ante esto levantaron las armas y las cargaron de energía, listos para disparar. 3. La figura en el centro de la escena, con aires de divinidad, comenzó a levitar unos centímetros por encima del suelo. Esto último provocó que los soldados comenzaran a dispararle al joven, pero las balas de energía ni siquiera llegaban a su objetivo cuando las mismas se frenaban en seco a 1 metro de su objetivo, formándose una especie de cúpula con aquellos proyectiles apuntando al ser dorado. 2. La mayoría de soldados cayeron de rodillas al suelo, aceptando su final, mientras que una minoría se iban corriendo por la puerta por la que antes habían ingresado, con la esperanza de salir de aquel lugar. A todo esto el sitio entero, no, de hecho, toda la tierra había comenzado a temblar por la presencia que en aquel búnker había. 1. Cuando todo ya se daba por perdido, la energía que rodeaba a aquella figura que antes eran los jóvenes, se dispersó, y entonces todo se detuvo. Se sintió un pulso de energía por todo el universo. El ser primordial había nacido. Con rapidez, aquel ser rodeado de un aura amarillenta e intimidante, estiró su mano hacia una dirección, frenando la inminente autodestrucción sin siquiera pronunciar palabra. Los soldados y Luz miraron aterrados e impresionados aquel suceso. Algunos soldados se levantaron con arma en mano para intentar disparar, pero apenas lo hicieron la figura al centro de la escena chasqueó sus dedos, haciendo que casi todos los que habían en aquel búnker se teletransportaran a la superficie. Todos ahora estaban a salvo, a excepción del Dr. Mike, quien no había desaparecido de aquel lugar. El doctor, viendo lo que se le avecinaba, se giró para salir corriendo de aquella habitación llena de cámaras, pero apenas se dio media vuelta, vio como aquel ser desconocido ya estaba parado en la puerta de entrada, mirándolo fijamente.
Mike no podía ver la cara del mismo, ya que la oscuridad en aquella habitación no se lo permitía. Fue entonces que Mike se paralizó de miedo al ver cómo la figura frente a él levantaba lentamente ambas manos. El doctor, esperando su final, solo se quedó ahí mirando, pero grande fue su sorpresa al escuchar un aplauso, el cual encendió las luces del lugar, dejándolo ver por completo a la criatura. El ser parecía un hombre joven de unos 20 años, de una larga melena rubia que llegaba hasta su cintura, una piel blanca casi pálida, ojos de un color amarillo muy vivo, de unos 1,75 metros de altura y con un cuerpo algo fornido. Aunque lo que más le llamó la atención al doctor fue una extraña cicatriz que se encontraba en la cara de la criatura, para ser más específicos era como una línea recta la cual tenía unas especies de triángulos. Esta marca se encontraba por debajo del ojo derecho del sujeto, al igual que Gary. El rubio miraba al doctor con una pequeña sonrisa en su cara mientras seguía aplaudiendo, mientras tanto Mike sudaba frío, esperando cualquier cosa del sujeto frente a él. De repente el ser dejó de aplaudir para decir unas palabras. Tengo que admitir que me impresionaste. Los humanos son increíbles. Tras esto el ser se quedó callado por unos segundos, como si esperara a que el doctor dijera algo, o mejor dicho, como si ya supiera que Mike iba a decir algo. Tu sarcasmo me irrita. Tras estas palabras el rubio dejó escapar una pequeña risa antes de tomar la palabra. No, lo estoy diciendo en serio. Me parece increíble cómo lograron mantenerme debilitado por tantos años. Es una lástima que mi influencia haya afectado a esos chicos. Mike dejó escapar un corto suspiro antes de responder. Más que tu influencia, yo diría que fue la curiosidad de los jóvenes. Si no hubieran parado de tomar el medicamento. Antes de que siguiera hablando, el rubio continuó la frase del doctor. Sus almas no se hubieran unido, y por ende, tú hubieras tardado más en volver a existir. Mike no se veía sorprendido por la capacidad de leer el futuro del chico que delante de él, aún lo miraba con aquella pequeña, pero confiada sonrisa. Sabes, en parte esto también es tu culpa. Si me hubieran criado como a esos chicos, quizá no hubiera ocurrido el accidente. Agregó el rubio haciendo alusión a la vida que Axel, Mark y Gary habían tenido en aquel lugar. ¿Qué pasó con los chicos exactamente? Preguntó el doctor, haciendo que el rubio extrañamente se sorprendiera. Eso no le vi venir. Supongo que el haber estado tanto tiempo inactivo hizo que la línea temporal se distorsionara un poco. Sin darse cuenta el ser había pensado en voz alta, por lo que tras dejar escapar una pequeña risita le respondió la pregunta al doctor. Ellos eran fragmentos de mi alma, por lo que ahora mismo dejaron de existir, pero no diría que ellos son parte de mí o que yo soy parte de ellos. El rubio hizo una pausa mientras cambiaba su vista a un lado antes de continuar. Aquellos fragmentos de mi alma se habían vuelto independientes, por lo que eran seres completamente nuevos, y que no estaban planeados en la línea temporal. Supongo que también por eso la línea del tiempo se distorsionó tanto. Deberías estar feliz, descubriste cómo separar el alma de un... ¿Qué soy exactamente? Aquella última pregunta había logrado que el doctor no pudiera esconder su sorpresa antes de tomar la palabra. ¿Tan distorsionada está la línea temporal? El rubio entonces dejó escapar un suspiro a modo de frustración mientras cambia su expresión por una de concentración. Y a ver, primero tenemos que separaste mi alma, ahí tenemos un problema. Que esos fragmentos hayan tenido su propia vida y recuerdos también distorsionaron bastante la línea temporal. Y por último tenemos mi unión ahora mismo, la onda de energía que se generó fue lo que terminó de hacer mierda la línea temporal, aparte de que seguramente haber destrozado algo en alguna parte del universo. Pero eso ya no importa. El ser había dicho aquello con gran seriedad, pero lo único que le importó al doctor fue la última oración, por lo que no tardó ni 2 segundos en preguntar. ¿A qué te refieres con que ya no importa? El rubio entonces miró a Mike con algo de sorpresa antes de responderle. ¿Dudas que pueda arreglarlo? El doctor ante esta pregunta dejó escapar un pequeño suspiro para luego tomar la palabra. Es solo que pensé que querrías destruir todo como en aquella ocasión. El ser pareció ofenderse por aquella afirmación, por lo que no tardó ni un segundo en responderle. Primero que nada, solo tenía 5 años cuando esto pasó. Antes de continuar hablando, el rubio suspiró y cambió su expresión por una de calma y reflexión. Y segundo, esos chicos me hicieron ver un lado de la vida que nunca supe que existía, aparte de una parte buena de la humanidad, por lo que decidí que la vida es sagrada y debe ser conservada.
Tan solo imagínate acabar con todo este universo lleno de vida y posibilidades, sería estúpido y aburrido. El doctor se vio sorprendido por estas palabras, lo que le generó otra pregunta. ¿Entonces decidiste perdonarnos la vida? El rubio miró con tranquilidad a Mike, quien aún sudaba frío y se veía bastante cansado. Mi plan original era solo matar a todos los involucrados sin haber hecho sufrir, pero con tantos años de reflexión llegué a otra opción, aparte de que es la única que creo que podría solucionar todos los problemas que tenemos ahora. Exclamó el rubio, haciendo que el doctor callara, más por esperar lo que siguiera el monólogo de aquel ser que por no tener palabras. Voy a reiniciar el universo. Eso incluye la eliminación de la línea temporal actual y la creación de una nueva. Y tranquilo, voy a intentar no interferir en los acontecimientos o influir de forma negativa en el libre albedrío. Total, ¿de qué me serviría tener billones de seres vivos que hicieran lo que yo quisiera? Es mejor dejarlos hacer lo que quieran, es mucho más entretenido así. Tú mismo me lo demostraste con todos estos años de conocerte. El doctor Mike dejó escapar un gran y lento suspiro, sabiendo que no podía oponerse de ninguna manera a la decisión que aquel ser había tomado. Si ese es el caso, entonces ¿por qué estamos teniendo esta charla? ¿No te parece una pérdida de tiempo? El doctor había dicho aquello con algo de frustración en su tono de voz. Pero la respuesta que el rubio le dio, hizo que algo ardiera su corazón, a la vez que algunos recuerdos cruzaran por su mente. Es que contando tanto lo bueno como lo malo, eres lo más cercano a una familia que he tenido. Me educaste, me quisiste y cuando nadie quería consolarme, ahí estabas tú. Es por esto que estoy aquí. Quería tener una última charla contigo. En parte la culpa fue por tu cambio de actitud hacia mí. Si yo no hubiera sido tan poderoso, si tan solo me hubiera quedado en un superhumano, estoy seguro de que ahora podríamos estar hablando tranquilamente en una mesa mientras comemos algo caliente, disfrutando la compañía el uno del otro. El doctor ante esto, por primera vez en la conversación, desvió su mirada de la del rubio. Jacob, el nombre que te pusieron tus padres era Jacob. Aquellas palabras habían salido de la boca del doctor con una pequeña sonrisa dibujada en su cara. Ya que iba a morir, por lo menos le diría su nombre a aquel que lo iba a desaparecer, casi como si fuera un último acto de bondad. Gracias. Exclamó el joven, el cual ya sabía dicha información, pero que aquel hombre se la haya confirmado lo hacía muy feliz. Con estas últimas palabras, ambas personas en la sala se miraron fijamente. El llamado Jacob levantó una de sus manos, listo para chasquear los dedos, pero antes de que dicha acción se llevara a cabo, el joven dejó escapar unas palabras. Nunca te olvidaré, doctor. Luego de esto, un gran chasquido se escuchó en todo el universo. Aquel sonido arrasó con todo lo que se cruzaba, solo dejando un gran espacio en negro, lugar donde el universo volvería a formarse.